Vamos a continuar con información. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Josefina Ruiz, que nos va a hablar de lo que ocurrió frente al Congreso del Estado esta mañana, en donde colectivos montaron un tendedero de deudores alimentarios. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y qué reclaman? Josefina nos explica. Adelante, Josefina, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana a partir de las 9 se dieron cita activistas y mujeres que forman parte de diversos colectivos para poder exponer estas fotografías en los ya conocidos tendederos, justamente pues con los nombres, ¿no? Con los nombres y con las fotografías de estos deudores alimentarios, con la exigencia pues de exigir a las autoridades que la entidad haya un padrón de deudores alimentarios, tal y como ocurrió hace unos días y que fue aprobado por el Senado. Es justamente quien está al frente o quien fue una de las precursoras en esta iniciativa de la conocida Ley Sabina, quien habla más al respecto y nos da detalles sobre la intención de esta manifestación. Vamos a escuchar. Es un problema social que tratamos de visibilizar, y ahora con la reforma que aprobó el Senado de un registro nacional de deudores alimentarios, este registro tiene que nutrirse, tiene que tener su base de datos en los estados. Entonces estamos buscando que aquí en Jalisco tengamos un registro estatal de deudores alimentarios visible al público, que en un solo clic las jaliscienses también conozcamos los nombres y apellidos de estos señores. Bueno, minutos después de exigir a estos deudores alimenticios, este grupo de mujeres intentó de manera pacífica ingresar al Congreso para hacer la entrega de un pliego petitorio. Sin embargo, pues no las dejaron ingresar, y quienes estaban al exterior cuidando este punto, pues no les permitieron la entrada. Y es que ellas pues pretendían poder entregar este pliego petitorio justamente para que pues en la entidad haya este padrón. El diputado Enrique Velázquez dijo que la votaría a favor, entonces es un hecho que esto puede pasar, porque ahora sí que nada más es adaptarla. Y pues esperamos que el día de hoy se visibilice toda la lucha que han dado las madres también vicarias, que su lucha ha sido cansada, muy solitaria, y es el momento pues decirle que no están solas, ¿no? Que estamos todas unidas. Bueno, y es así como de nueva cuenta exigen al Congreso local, al Poder Legislativo, que tomen cartas en el asunto y se pueda legislar y avanzar en este sentido. Veremos qué respuesta es la que obtienen en este caso. Al menos dicen, un diputado dice que ya, pero pues de todas maneras todo se resumirá en que la voten, en que la suban ahí a tribuna. Pues gracias por lo pronto, Josefina, por el reporte. Sí. Quedamos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con información sobre este mismo tema para que todas las dudas que usted tenga ahorita se le puedan resolver en la asesoría del 6. Un tema muy importante, por supuesto, que estaremos tocando aquí en Asesoría del 6 con Francisco Cárabes, que nos acompaña como cada martes. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no puede pasar tanto para las mujeres y para los hombres que sean deudores alimenticios? Hola, ¿qué tal? Primeramente, saludos al auditorio. Es un tema bien importante, los deudores alimentarios. ¿Cómo estás, Pris? Buena tarde. Buenas tardes, bienvenido, Paco. Gracias. Miren, al final del camino entendemos que se aprobó una reforma constitucional, una reforma que se aprueba, que digamos que se va a trasladar a los códigos civiles de cada estado, y además se va a trasladar a un requisito de, digamos, civil. Ajá. Esto es digamos, un buró de obligaciones alimentarias. Es decir, si existe algún deudor, ya sea hombre o mujer, porque los alimentos son para ambos, es decir, hombres y mujeres son solidariamente responsables de sus hijos, son solidariamente responsables entre sus parejas para dar los alimentos. ¿Y qué incluyen los alimentos? El vestido, el esparcimiento sano, la educación, la salud, entre todos estos aspectos que conllevan los alimentos, deben de ser
obligatoriamente responsables entre las parejas. Ahora bien, cuando existe un procedimiento legal del orden familiar y existe una condena, es decir, ya existe una condena que a una persona, ya sea a la mujer o al hombre, lo condenaron por el pago de los alimentos, existe esta sentencia líquida. En esta sentencia líquida se puede ir a cobrar, se puede ir a requerir. Y cuando vamos y requerimos al deudor alimentario y por alguna situación externa de que no tiene trabajo, porque renunció, oculta sus ingresos a través de un velo corporativo de una empresa, o existiese algún tema de evasión de deuda alimentaria, es cuando aplicaría este buró, digamos, de deudores alimentarios. Ahora, ¿qué consecuencias traerá? Primeramente, se tendrá que velar el principio de derecho, es decir, que debe de ser oído y vencido la persona para que pueda ser publicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un dato sensible, un dato muy sensible, porque te vas a llevar el momento de que la reforma o la invitación dice que va a ser que no podrás conducir, no podrás salir del país. Sin embargo, estas medidas cautelares ya se vienen manejando en el sistema penal. Es decir, cuando te vinculan a proceso, inmediatamente tienes ese tipo de medidas cautelares. Entonces, ¿cuál es el cambio? Si ya se viene en lo penal, ya se ejecutaba, ¿cuál es el cambio entonces ahora con la ley Sabina, en donde se hace este registro nacional, se hace público, entonces en donde ya tendrían problemas, sí, como tú dices, para sacar el INE, la licencia de conducir, el pasaporte, para impedir que salgan del país? Y lo veíamos aquí con los colectivos feministas que exigen que se haga un padrón aquí en el Estado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia va a radicar que este padrón, todas las reglas ya están establecidas, que puede ser un padrón nacional o puede ser un padrón estatal. Digo, todo se revocará a lo que dicte el Congreso y a como venga la reforma en los códigos civiles de cada estado. Ahora bien, existe la propuesta de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todavía está, digamos, trabajándose y en su momento ya lo veremos. En esta reforma o en esto, ¿qué nos beneficia a todos? Al final de cuentas, cuando una persona se le avisa o tiene la consignación, ¿sabes qué? Tu pareja es deudor alimentario, tú ya sabrás en qué condiciones te casas o en qué condiciones vas a convivir con él. Porque al final de cuentas, esa deuda alimentaria que por alguna situación o evasión que lo realizan, pues es difícil contraer matrimonio o, imagínate, procrear un hijo. ¿A qué consecuencia te estás ateniendo? Claro. Bien. Ahora bien, existe aquí en Jalisco un artículo que es un delito especial, que es el abandono de familiares. Cuando existe una deuda líquida, lo que platicamos hace un momento, y la persona literalmente renunció a su trabajo o hizo algún tipo de operación para simular sus ingresos. O que se fue a otro país, Paco, como el caso ahora que hemos estado siguiendo aquí en Telediario de Pavel N., que se va a Estados Unidos por 10 años, tiene este abandono familiar y pues ahora la familia le exige esta pensión que debe por tantos años. Claro, entonces en ese delito especial de abandono de familiares, el Código Penal del Estado de Jalisco es muy claro, que va de 4 meses hasta 4, 5 años, dependiendo de prisión, dependiendo del agravante. Esto es algo muy, muy esclarecido. ¿Por qué? Porque el derecho superior de las niñas, niños y adolescentes debe ser por encima de todo. Y cuando tú cuidas a tus niños, le das una educación cívica, pues vamos a tener y vamos a evitar este tipo de problemáticas. Oye, Paco, ¿es la prisión más hacerte cargo de todos estos años donde no diste la pensión alimenticia? Así es, en el caso extremo. ¿Por qué? Porque muchas veces termina en un convenio judicial que topa en lo económico, topa en dinero, que dice, ¿sabes qué? Tanto porcentaje del sueldo de la persona, tanto porcentaje de dinero, o una cierta cantidad líquida, se condena, se plasma, firman las partes en representación de los menores, dependiendo sea hombre o mujer, y se termina el asunto. Bien, lamentablemente existe por la estadística un 70% en los divorcios por mutuo consentimiento. Cuando existe un convenio, dice la estadística que el 70% incumplen en sus obligaciones alimentarias. Hablamos de los convenios. Ahora imagínate los que no celebran ningún tipo de convenio ni nada. Es cuando esto se eleva, y es por eso este tipo de medidas que ayudan a evitar ese tipo de morosidad. ¿Qué se puede hacer, Paco, cuando tú lo haces como por confianza y decir, aquí está la pensión alimenticia, ¿no? Pero no tienes ningún comprobante que te avale que estás dando ese dinero, por así decirlo, para los hijos.
¿Qué es lo correcto? Lo correcto que lo que se tiene que hacer es lo siguiente. En el momento cuando tengo un conflicto con la pareja y quiero darle pensión alimenticia a mis hijos, lo que vamos a hacer se le llama unas diligencias de consignación alimentaria. Es decir, voy, compro mi billete de depósito conforme a las necesidades de mis hijos, que es alimento, vacaciones, escuela, salud, etcétera y demás. Voy, lo consigno al juzgado, compro el billete de depósito, voy con el juez familiar a consignar, decirle, ese juez familiar, te traigo un billete de depósito que es en beneficio para mis hijos y en razón a eso yo voy a evitar una sanción para que digan que no estuve depositando alimentos. Entonces, sería una manera de cuidarte, de protegerte. Y bueno, hablando de proteger, se me viene a la mente, ¿no? Como cuando vas a pedir un crédito y que te dicen, hay que verificar si estás en el buró de crédito. Híjole. También va a pasar más o menos con esto, ¿no? Que se tiene que tener un registro nacional de obligaciones alimentarias. Te tienes que tener este certificado de no inscripción cuando pretendas casarte, cuando pretendas sacar tu pasaporte y todo este tipo de trámites ya con este registro nacional público. Así es, mira, al día de hoy, ¿cómo se maneja? Cuando uno va a contraer matrimonio, pues uno va al registro civil del Estado, tramita su constancia de no matrimonio y bueno, ya con esto no caes en el delito de la bigamia o otro tipo de delitos. Ahora, cuando no tienes hijos registrados a tu nombre, es decir, ahora sí, ¿por qué registrados o reconocidos en este caso? Es decir, sacas la constancia de no hijos a efecto de decir, sabes que yo no tengo hijos, yo no estoy casado y podemos libremente el matrimonio. Pues las cosas más claras, las cosas más claras y más transparentes. Me parece un gran avance, sin duda. Oye, Paco, ¿en dónde te pueden localizar si tienen alguna duda de este tema o de otros? O de cualquier tema, claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estoy como abogado Francisco Cárabes, o nos pueden mandar un WhatsApp al 33 190 19 650, que digan que nos vieron aquí en Telediario y pues... La primera asesoría va a ser gratuita, ahora sí, en previas vacaciones. Bien, pues muchísimas gracias, Paco, como cada martes por esta sección de asesoría del SEI. Esperemos que gente que esté pasando por esta sensible situación puedan estar bien orientados de manera legal para ya poder accionar. Te agradecemos, Paco. Claro que sí. Buena tarde y buen provecho. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más.